aprovechar el hoy, no estar siempre analizando el pasado, ver qué voy a hacer en el futuro, sino hoy es sábado 11 de mayo, qué voy a hacer hoy, aprovechar, sacarle el jugo a la vida por completo. Esa es un poco la idea que tenía. Y bueno, como dices, están entrelazados varios microrelatos, desde el primero al último, quise que abrir y cerrar tratando ese tema, un poco moviendo conciencias para, no sé si con éxito o no, pero intentar con lo menos conseguir ese objetivo. Bueno, pues otro de los aspectos que a mí me ha llamado la atención, porque creo que le has dado también su valor, ¿no? Y yo le doy una importancia trascendental, es a la cubierta, ¿no? Aquí me ha llamado mucho la atención, por un lado, que sigues con el juego, porque la propia imagen de las fichas de dominó que van pues decreciendo, ¿no? Los números y por tanto el tiempo, ¿no? Es como que la vida de las fichas se va agotando, es en sí mismo un microrelato. Esto no lo había visto yo nunca, ¿no? El que el microrelato aparezca en la propia cubierta porque combina la imagen con las palabras. De la cubierta y del juego que has establecido con la imagen, con esa interrelación que hay entre la palabra y lo que percibimos a través de los ojos, a mí me parece que lo has llevado también al interior con el juego de ilustraciones que muchas veces terminan de completar el sentido del texto, nos dan una nueva perspectiva, además hay una interrelación pues muy afectiva, ¿no? Porque hay imágenes que son tuyas, imágenes que son de tu padre. Entonces, ¿por qué era tan importante que apareciera este libro artefacto, ¿no? ¿Por qué era tan importante que hubiera un contrapeso de la imagen o que pudiéramos descansar un poco la vista de las palabras, irnos a mirar, o incluso que parte del sentido del texto nos lo den las propias ilustraciones? Sí, bueno, siempre me ha gustado dibujar. De hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura y con pues, el cine y la música también están muy presentes en el libro, pero bueno, tampoco, cuando lo intentas hacer, tampoco sabes si es publicable, pero bueno, yo al menos tenía la idea de que el producto que saliera, ¿vale? El libro, que digamos que me define un poco, porque al final a ti te pasará cuando escribes un libro, algo de ti está en el libro, ¿vale? Es ficción, el libro es ficción, pero como dice José María Merino, necesitamos la ficción para entender la realidad. O sea, necesitamos de alguna manera pues meternos en las historias que hay aquí, y yo tenía claro que en la medida de lo posible quería completarlo con ilustraciones a poder ser hechas por mí. O sea, era un reto, y bueno, en el caso de mi padre pues es un homenaje a él, porque fue el que me inculcó el amor por el dibujo, y bueno, ha dibujado toda la vida. Bueno, es un poco un homenaje a él. Y como dices, sí, la verdad que la portada hay un microrelato dentro que se titula Dominado, y la idea surgió de darle vida, digamos, y mostrarlo en la portada. Como veréis, cuando leéis un microrelato, el título es muy importante, ¿vale? Tenéis que quedaros con el título, tenéis que leerlo y volver al título, ¿vale? Es como cerrar el círculo. Pues el título un poco os ayuda a resolver lo que es el juego o lo que se ha querido transmitir en la idea. Y en este caso, bueno, la portada es uno de los micros que dentro de ese juego de palabras pues he intentado ir un poco más allá, y hay pues caligramas, hay juegos de imágenes y juegos visuales, intentarlo darles vida, darles movimiento, ¿vale? Poner la acción como protagonista, y bueno, pues en este caso son fichas de dominó. El que haya jugado, ya los más pequeños no habrán jugado, siempre se arranca con el doble 6, ¿no? Entonces esto pues, es una caída de piezas, 6 doble, 5 doble, 4, 3, una cuenta atrás, y he intentado transmitir, quedaros con el título que es Dominado, pues os lo voy a leer. En las dos primeras filas pone, las primeras pone que todavía está, digamos,
páginas están erguidas, ¿no? Recoge los juguetes, estudia la lección, busca un empleo, cásate, ten hijos, paga la hipoteca, toma la medicación y la última, que es el doble cero, digamos, que me tienes, descansa en paz. ¿Vale? Son frases lapidarias, como veis, están figuradas como si fueran mármol, ¿vale? Las fichas. Y órdenes, son órdenes. Y son órdenes tajantes, imperativos que nos han dado o nos dan o damos. Siempre digo que me acuerdo de cuando cada microrelato se me ha ocurrido, y en este caso fue diciendo a mis hijos: a uno recoge los juguetes y al otro haz la tarea, y lo cambié por estudiar la lección porque quedaba un poco más sencillo. Y me quedé diciendo, no sé por qué lo hago, o sea, me sentí mal diciéndolo, porque en realidad son órdenes que debería de salir de cada uno, si las toma o no las toma. Deberíamos de ser libres de tomar esas decisiones. Por eso el juego de la vida rápida, yo tengo que decir sobre mí mismo, ¿no? Personalmente, eso, deberíamos de tener esa libertad, ¿no? Pues, bueno, ahí viene un poco el juego. Pues vamos a pasar a la parte del interior, ¿no? Ya hemos visto un poco la fachada del libro y has explicado muy bien, ¿no? El sentido de ese microcuento de la cubierta. Y vamos al interior, porque ahí continúa esa visión del libro como proyecto, ¿no? David Roas, que es experto en cuento y en microcuento, tiene un artículo muy interesante sobre los elementos del microcuento, pero yo le he oído decir muchas veces lo de esta prisa o esta, digamos, imposición, este imperativo que tienen las editoriales de obligarnos en cierta manera a los autores a que construyamos un libro que tenga una idea de familia, que todos los relatos estén interrelacionados, que haya un tono o que haya una serie de temas, o que haya, en fin, un parecido razonable entre ellos, ¿no? Y a eso se le suele llamar el libro de cuentos, ¿no? Y luego está el libro con cuentos, que es esa versión más libre, que también es muy, muy aceptable y que a Borges nadie le pidió, ¿verdad?, que escribiera un libro de cuentos sobre fútbol, por ejemplo, lo cual estuvo muy bien. Libros más libres en el sentido de que puedes meter, es una caja donde cabe todo y no tienes que preocuparte de la extensión, del tono, de los temas, etc. El tuyo, sin duda, es un libro, esto se puede aplicar al microcuento perfectamente, es un libro de cuentos, es un libro en el que así que yo creo que has querido que fuera un cuerpo, ¿no? Que fuera un cuerpo con su alma y con sus elementos, y yo creo que lo has conseguido muy bien. Vamos a hablar un poco de algunos temas que yo creo que son los que vertebran el texto. Uno sería, para que vayas diciendo del que te apetezca, porque algunos estás mencionando ya y así nos detenemos, o si quieres leer alguno de los que, bueno, a mí me ha llamado más la atención, pues siempre haría bonito. El vértigo existencial, esa conciencia de que la vida pasa en un segundo y que deberíamos, como has dicho, atesorar, ¿no?, apresar los instantes que queramos llevarnos bien claros allá donde vayamos. También creo que hay una conciencia muy ecologista, una conciencia de nos estamos cargando el mundo, somos lo peor que le puede pasar al universo, a la Tierra, pero, como tú has dicho, y creo que eso es muy importante, no hay fatalismo. Hay una especie de serenidad a la hora de mirar ese daño que somos capaces de hacer, pero también una certeza de que el mundo seguirá sin nosotros, lo cual es alentador. No te quedas solo en una especie de destrucción masiva, sino que piensas, bueno, el mundo empezará con un folio en blanco cuando no estemos, ¿no? Hemos sido capaces o seremos capaces de romperlo, de deshacerlo, pero el mundo seguirá sin nosotros, ¿no? Y ese es otro de los temas que me ha gustado mucho, la destrucción, pero la vuelta a lo elemental, la vuelta al folio en blanco que va a ser el mundo, ¿no? Hay otro tema que también me ha llamado mucho la atención, que es la soledad, pero no una soledad negativa, sino la individualidad, la conciencia de que el mundo lo miramos cada cual desde una perspectiva intransferible, que tenemos cada uno tesoros personales, íntimos, que no tenemos por qué compartir y que gracias a eso tenemos la soledad. Y otro de los temas, bueno, dos más, serían la fatalidad, el azar, el peso del azar sobre la vida humana, cómo nacemos a veces determinados a que nos pasen o no nos pasen ciertas cosas, y la guerra como un producto también o como el resultado final de esa violencia incomprensible que somos capaces de generar hacia los semejantes, ¿no? Y hay muchísimos cuentos donde aparecen fusilamientos, la tortura,
la guerra como juego en un tablero de ajedrez, ¿no? También está ahí. La guerra como un juego que se ensaya en la infancia y que luego, desgraciadamente, llevas a cabo en la vida adulta. Entonces, todos estos temas me han parecido que desafían esa conciencia o esa idea preconcebida de que el microcuento es un chistecillo, un texto cortito que sirve muy bien para el chiste, para el divertimento, ¿no? Para pasarlo muy bien, pero no para hablar de lo trascendental. Entonces, hay un montón de títulos que yo aquí me he recogido de estos temas. Cuéntalo si quieres. Sí, bueno, dentro de los tipos de microrelato, bueno, está el metaliterario, que sería el juego de palabras, que creo que está reflejado dentro de lo que me gusta escribir y cómo utilizar las palabras y jugar con las figuras literarias de diferentes maneras, pero como dices, el tipo de microrelato que más me gusta es el emblemático, que es un poco dar un toque a la visión trascendente humana en todos los sentidos. ¿Vale? He intentado de manera individual, como dices, trató la soledad en alguno, de manera individual, que podríamos ser uno de nosotros o alguien, ¿no? En un momento determinado, como según donde te veas en esa circunstancia, te puede ocurrir ese azar o esa fatalidad, como dices. Y por otro lado, desde un punto de vista más global, ese todo que somos la humanidad, que todos sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿vale? Es un poco el punto de vista. Yo no he querido ser un fatalista en el sentido de que esto va a acabar, pero he querido un poco agitar el árbol para mover conciencias y decir que si estamos a tiempo, tenemos que empezar ya a cambiar las cosas, a algo que ya sabemos que lo tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático está aquí ya y estamos como, bueno, eso no va conmigo, ¿no? Pues bueno, sería un poco el paso del hoy a ese punto, ¿no? Dentro del libro pues hay muchas historias relacionadas, pero como dices, para en el peor caso, empezar con un folio en blanco y empezar de cero y otros vendrán y no pasa nada. O sea, el mundo se mira de nosotros y es liberador. Creo que es afortunadamente, no hay que decir. No sé, por leer alguno, es difícil leerlo si no lo tenéis delante, ¿vale? Porque al final un microrelato tampoco está definido lo que tiene que medir, ¿vale? Pero más o menos es como una unidad visual, ¿vale? Lo que tú en un golpe de vista puedes ver, ¿no? O sea, esa sería un poco la definición así casera. Entonces, bueno, os voy a leer, relacionado con el tema estamos hablando del cambio climático, os voy a leer La última estación, que está en la página 165. Esta es la ilustración de mi padre. Se titula La última estación. El bosque aguardaba que pasara el verano. Por fin volverían las lluvias y el olor a tierra húmeda lo inundaría todo. Pasaron los meses y el otoño no llegó. Tampoco el invierno ni la primavera. No hubo flores, ni abejas, ni pájaros en sus ramas. Poco a poco, los árboles se fueron acostumbrando a ese calor extremo. También a que no hubiera hachas ni incendios. Entonces aquí, este es un ejemplo en el cual, de esa manera, con esas últimas frases, en la que no hay hachas ni incendios, intentas transmitir, ¿no?, a lo que puede ocurrir en este cambio climático del título que sería La última estación, que sería la última y la única, porque nos va a pasar que solo va a haber verano, solo va a haber calor, si no actuamos. Y bueno, por leer algún otro de un poco relacionado con el tema de
Encajonado. Harto de que me llamaran desordenado, me hice unos compartimentos en el cuerpo para guardar lo importante. Coloqué una imagen de mis padres cerca del corazón y una revista prohibida en el costado. En el estante que tenía junto a la garganta, situé el nudo que sentía al llorar y reservé el espacio de la cabeza para los pájaros que me revoloteaban a menudo. Con el tiempo, llené esos huecos con libros, cartas, discos y fotos de las diferentes novias. Todo pasó a ser imprescindible hasta el punto de que no me cabía nada más dentro y empecé a invadir la casa. Cuando quise pedir ayuda para organizar aquel caos, la puerta del corazón estaba atorada por el resto de trastos. Los pájaros habían anidado y el nudo era demasiado grande. Bueno, pues muy buena representación. Bien, y pasamos a otro asunto que ahora sí que sería el juego con el lenguaje, que te lo has pasado. Yo creo que te has divertido mucho con el lenguaje, ¿no? Porque hay una conciencia de ese disfrute, voy a ver si lo hago, a ver si lo hago. Venga, y sí, ¿no? Lo consigues siempre. Bueno, hay un repertorio infinito de posibilidades que tú has explotado muy bien. Las frases hechas, bueno, pues hay un montón de frases hechas diseminadas en el libro. Aquí has jugado, en el título juegas con cambiar vida por vida, ¿no? Que también está muy bien. Y eso tenemos que recordar el tópico del homo viator, ¿no? El camino como vida, que coinciden en ese juego que has hecho, la vida como vía, que es muy interesante. Hay uno que a mí me ha parecido tremendo, que es el de las paredes oyen, que hablas de algo muy siniestro, muy violento del ser humano hacia el otro ser humano, ¿no? Que es la capacidad de traicionar, la capacidad de pensar mal y de hacer que eso destruya la vida de alguien. Lo sitúas en un mundo ya lejano o más o menos lejano, pero lamentablemente ese tema siempre va a estar de actualidad, ¿no? Ahora son las paredes oyen, pero las redes oyen, podemos situarlo donde queramos. Hay un momento que a mí me ha llamado especialmente la atención por este juego que haces, que es el valiente cobarde, que me parece que está en la página 41, me lo he apuntado mal, que bueno, lo tengo así de subrayado porque sí, porque me lo he pasado muy bien como filóloga y como lectora también lúdico-festiva, detectando todos los oxímoros y todas las paradojas que había, ¿no? Hoy he leído que el oxímoron activa el cerebro, o sea que, por favor, haced gimnasia mental con él, porque lo vais a pasar en grande. Se trata de ir señalando todas las expresiones que reflejan una realidad y su contraria en el mismo sintagma. Y a veces hay paradojas, ¿no? Hay frases que son más paradojas que oxímoron. Y aparecen 22 en 16 líneas. O sea, es algo alucinante cómo se puede construir una narración, porque es una narración y tiene todos los elementos que tiene que tener una narración, su tiempo, su espacio, su personaje, su acción, todo, pero convirtiendo el lenguaje en el tejido vital del texto, ¿no? Y un juego, que yo creo que no jugamos demasiado cuando somos adultos y la palabra siempre nos concede ese privilegio, ¿no? de ser como ludens toda nuestra vida. Entonces, eso me parece extraordinario lo que has hecho aquí, porque además tiene todo el sentido. No es voy a hacer un fuego de artificio, voy a crear aquí un repertorio sin más, sino que tiene muchísima vida el propio relato. ¿Lo podría leer? Sí. Ir contando, si queréis, que es muy divertido lo de encontrar. La verdad que, mira, este texto ya ha habido un par de profes de instituto. Es que es muy rentable este libro para. Te los tomamos prestado para mi clase. Que te lleve. Para que la gente se quede con los conceptos, las figuras literarias, como decíamos. No es lo mismo, ¿no? Os acordaréis del cole cuando te meten ahí la teoría y tú te quedas al otro lado, te quedas con la. Sin embargo, si lo ves en una historia que te cuente, ¿no? En este caso, la verdad que, como dices, me lo he pasado jugando con las palabras. Un poco sacado el niño que nos llevamos dentro. Pero tenía claro que quería. Lo primero era destacar la historia, la narrativa.
personaje, del conflicto. Digamos que lo he utilizado como un medio, pero no era un fin, ¿vale? O sea, eso, en todos los he intentado, ¿no?, conseguirlo, hacer esos juegos, pero siempre con un punto de vista de darle calidad literaria, ¿vale?, a los textos. Bueno, pues voy a contar. Valiente cobarde. Su juventud había sido una tragicomedia llena de altibajos. En una huida hacia adelante, quiso probar de todo un poco y se cansó de relaciones con destino a ninguna parte. Hubo muchos agridulces sin sabores antes de abrazar la fe. Disfrutó de la música callada hasta que su luz se volvió oscura. Creció su docta ignorancia y mudó su sangre de hielo abrasador. Con una presencia de cuerdo loco, se convirtió en un ángel del infierno que provocaba en los seminaristas una calma tensa y un sinfín de placeres dolorosos. Ahora bien, lo quisiera o no, las mentiras verdaderas eran un secreto a voces. Sus víctimas pasaron a ser muertos vivientes, ocultos en sociedades unipersonales bajo un silencio ensordecedor. Unidos contra él, en la derrota encontraron la victoria, en una pacífica tempestad de tolerancia cero. Dentro de esos juegos, por ejemplo, tenéis este que se titula De Cine, en el cual también intentando contar una historia, creo que lo he conseguido. Es un diálogo de dos personajes y está todo hecho con frases de películas que a mí me gustan, ¿vale? Pues hay 11 películas ahí escondidas también en pocas frases. Y bueno, eso, he intentado en esta parte, ¿no?, del juego tratar de sacarle jugo a lo que es la lengua, ¿no? Afortunadamente la lengua castellana es muy rica y he intentado esgrimirlo al máximo. Siempre comento que me vino un poco el cambio de chip al leer a Cortázar y esa antinovela, ¿no?, que es Rayuela, en un capítulo que de repente tú estás leyendo una historia y de repente, aparte del juego ya de que te lo puedes leer desordenado y que, ¿no?, que es como el juego de tirar la piedra, ¿no?, y que también hay un homenaje a él, que pues hay un dibujo de una rayuela y en la solapa algo ahí un libro de él. Claro, yo cuando empiezo a leer el Yamalaba, el Noema, todo ese juego inventado que parecía prohibido, ¿no?, de repente aparece ahí y dices, entonces esto se podía hacer, todo vale. esto se podía O sea, hacer. no hay límites, ¿no? Los límites lo decide uno mismo. Entonces, yo he intentado jugar con eso, ¿no? Intentar jugar ahí con esto. Y bueno, os voy a leer otro que también intento jugar un poco, se titula Palabrario, y también he intentado darle un mensaje, ¿vale? A ver qué os parece. Palabrario. Perdona, página 19. Palabrario. Las conversaciones comenzaron a espaciarse el día que las pantallas se instalaron en los hogares. En los países desarrollados, las siguientes generaciones perdieron la capacidad de hablar y amontonaron las palabras en enormes vertederos. Siempre había algún nostálgico que rebuscaba entre la basura a sabiendas de que nadie lo escucharía. Los verbos planeaban sobre el amasijo ininteligible como gaviotas hambrientas. Los sustantivos saltaban y corrían solitarios entre los escombros, al tiempo que los adjetivos se hundían en el fondo. El apagón digital trajo la maquinaria para desenterrarlos y volver a los orígenes. Para entonces, los verbos ya habían volado. Este es un microrrelato que, bueno, un poco con verbos, los sustantivos, un poco dándoles vida. La morfología. La morfología, dándoles un poco de vida. Y el microrrelato o la literatura te permite, ¿no?, siempre llevar al extremo, ¿no? Y molestar un poco incluso al lector, ¿no? Un poco que se sienta, pues esto va conmigo, no va conmigo.
Y en este caso, bueno, palabrario, ¿no? Que es una palabra inventada, ¿no? Que definiría lo que es ese vertedero, ¿no? Donde estarían esas palabras que ya no utilizamos, ¿no? Esa distopía que me he imaginado, donde ya las palabras no sirven para nada. Y esto, bueno, fue un día haciendo deporte cerca de casa, que hay un montón de bancos, y creo que eran 5 o 6 bancos, y había sentados unos 10 chavales en cada banco y no hablaba nadie. Todos tenían su móvil en la mano, unos sentados abajo, otros sentados en la parte de arriba del banco, y fui a otro banco y era lo mismo, fui a otro banco y era lo mismo, fui a otro banco. Se oían los pájaros, que también te inspira para el otro vídeo de gato, digo, es que dentro de nada aquí, lo que es la comunicación oral va a desaparecer. Bueno, ese es un poco las ideas que he intentado transmitir. Sí, y ahí, bueno, independientemente que ese dato yo también lo quiero volver a resaltar, sí que hay un espíritu muy vanguardista, muy lúdico en el libro, ¿no? Porque yo creo que me he dejado títere con cabeza en cuanto a experimentos, ¿no? Es muy interesante ver cómo han jugado todo el rato. Os vais a encontrar margaritas parlantes que cuentan una historia de amor, os vais a encontrar un caligrama, un texto que reproduce la forma de una pistola porque justamente está hablando de un tema que tiene que ver con un enfrentamiento mortal, ¿no? Entre dos personas. Está lo que es mencionado, la interrelación entre la cubierta y el texto sobre el dominó, las fichas que van cayendo. Hay una receta maravillosa, que luego hablaremos un poquito de los homenajes, ¿no? Aquí aprendemos hasta a cocinar con el libro de Javier, porque hay una receta estupenda de un plato delicioso, pero me ha parecido que era muy interesante como no... Tú has hablado de los tipos de microrelato, yo también pienso que hay como distinciones, y está el microcuento, que es una explosión de ingenio o una ocurrencia o una unión afortunada, ¿no? De forma y fondo, pero a mí me interesa mucho el microcuento que es descriptivo, que es atmosférico, que es denso, que tiene una potencia narrativa, que tiene una conciencia del lenguaje como un instrumento que te va llevando a contarlo prácticamente todo, que por ejemplo estaba en el mito del buitre, ¿no? En la página 75. Yo creo que ahí has tirado por desarrollar una historia, no decir, bueno, esto está muy bien, muy divertido, tiene su peso específico, pero no quiero perder tampoco esta dimensión del microcuento casi como una micronovela, ¿no? Como una historia concentrada con todas con todo el lujo, toda la suntuosidad del lenguaje, toda la descripción que yo valoro mucho. A mí me gusta, mi favorito de todos los microrelatistas es Arreola, que creo que nunca ha perdido de vista el lujo del lenguaje, ¿no? De la alta gama que nos puede proporcionar el lenguaje, y yo creo que eso está ahí también. Y si quieres vamos a hablar rápidamente de los homenajes, porque no sé exactamente cuánto tiempo disponemos, pero por si te quieren luego tus fans. Me ha parecido muy importante porque yo también soy muy de homenajes, entonces me he reconocido en el texto, porque yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y en los textos has hablado de Cortázar. Yo creo que Cortázar nos cambió la perspectiva de la literatura a mucha gente y lo sigue haciendo. Enseguida nos ponemos a escribir queriendo imitarlo, nos sale fatal porque es muy difícil hacer de Cortázar si no eres Cortázar, solo le salía a él, pero es verdad que nos dio, de repente, ¿no? Que alguien te enciende una luz y dices, esto se podía hacer. Claro, yo no sabía que estos límites no existían, no te los podías saltar. Entonces yo creo que has hecho un montón de homenajes que me han gustado mucho, porque creo que al final son el equipaje cultural, el equipaje vital con el que viajamos, y los has diseminado muy bien a lo largo del texto, ¿no? Hay cuentos, como has dicho, que son intertextos completamente, de las frases de películas, a través de un diálogo que es dificilísimo. Escribir un diálogo, un cuento que sea solo un diálogo. Los diálogos ya son difíciles, pero que un cuento sea un collar de palabras y en estilo directo, eso es de verdad muy meritorio. Lo hacía muy bien Javier Tomeo con sus historias, y tú lo has hecho fenomenal, estupendo. También has hecho uno de repertorios, me ha encantado, que me ha parecido igual que el cuento del pobre de mí, ¿no? Que es como una especie de homenaje a alguien desaparecido, la playlist de canciones favoritas de un amigo muerto, y es maravilloso. Mira, se me pone hasta la carne de gallina de pensarlo, ¿no? Porque es muy bonito el ir en un coche escuchando las canciones favoritas de alguien que ya no está. La idea es preciosa, es maravillosa,
y la selección musical no está mal del todo, ¿eh? Está muy conseguida, pero sobre todo la emoción, la afectividad que hay en muchos de los textos, que yo creo que también se percibe pues la dimensión vital y cómo las personas pues son también canciones que nos van acompañando, películas que nos van acompañando. Tienes la sopa de poemas, donde ya directamente cocinas ahí con todos los que te han marcado de alguna manera. Está el listado de zurdos. ¿Eres zurdo? No, pero un crío pequeño sí, y me vino de ahí el tema un poco. Un día en el cole nos dijo como que era diferente o que era un, no sé, me gusta utilizar la palabra genio, pero... Es buenísimo. Entonces yo empecé a buscar. Sí, pues es ahora es un trastorno, no es un genio. Ya no tanto, ¿no? Un casi genio. Entonces me ha gustado mucho eso, ¿no? El del cine era uno de los textos, otro era Bien y Sopa de Poemas, que es el texto que digo de todos esos autores, esa biblioteca, ¿no? Con la que viajamos, esa maleta de nombres y de títulos que nos acompañan. Cuéntanos un poco de esta necesidad de homenaje. Bueno, pues un poco como dices, ¿no? Pues he intentado, pues, la mochila que llevamos, ¿no? de vida, ¿no? De conocimiento, de esa biblioteca cognitiva que cada uno lleva. Al final donde creo que todos nos intentamos agarrar a lo que nos gusta, ¿no? Si nos gusta una cosa, pues otra. Yo he intentado, pues dentro de lo que me gusta, intentar, o lo que me ha ayudado a ser feliz o a disfrutar esos momentos, ¿no? Que al final esos pequeños momentos es lo que es esta vida, ¿no? Pues tanto en la parte literaria, que como digo, pues he intentado homenajear a Julio Cortázar, a Borges y bueno, incluso pues a grandes poetas que creo que hago ahí unos ingredientes un poco, vamos a juego un poco para que también la gente que no los conozca, ofrecerle la posibilidad de que ahí hay una riqueza maravillosa, ¿no? Lo mismo que es esa idea que dices de homenajear a un amigo que se ha ido y poder escuchar sus canciones, ¿no? Me parece una idea bonita y bueno, intentar contar una historia y dejar ese trasfondo, ¿no? Y lo mismo con el cine y bueno, la literatura, ¿no? Un poco que está por ahí desmigajada por dentro, ¿no? Es un poco la idea. Pero volviendo al que comentabas, he intentado pues también coger el toro por los cuernos de manera literaria y probarme y ponerme más serio, ¿no? No jugar tanto y ponerme serio a escribir y a contar una historia un poco más larga, contar historias un poco más largas y a contar, a probarme como escritor y creo que hay también ciertas piezas que lo han conseguido, que sería este buitre, y hay varias dentro que digamos que son un poco diferentes, es un poco lo que dices que te han gustado también, por un poco quería que el libro no fuera muy monótono, sino tuviera que estuviera vivo todo el libro, pero de alguna manera de ver hasta dónde era capaz en cada una de las partes. Sí, que ya antes prevenido al lector, que yo creo que es una de las cosas que tiene el microcuento, ¿no? Que vas pensando que va a ser toda una línea recta y de pronto dices, no, que aquí tenemos, ¿no? Y además están como, la estructura está muy bien, yo creo, muy bien nivelada, ¿no? No tienes una amalgama ahí de textos de estos más llamativos, ¿no? Sino que los vas entrelazando con estos otros que tienen su peso específico. Y otro aspecto del que me interesaría que habláramos un poco sería, porque yo lo reivindico también y me ha gustado mucho encontrarlo en tu libro. Yo siempre cuento que en mi primer libro de relatos, no sé exactamente por qué, o seguramente por un complejo de inferioridad, me propuse localizar un cuento en Vermont, lugar en el que yo no había estado nunca, ¿no? Y yo me pregunto por qué tenía yo esa necesidad de adoptar una mitología, unos espacios, unos personajes con nombre anglosajón,
porque yo no conocía ese lugar y seguramente no podía hablar en primera persona, ¿no? Entonces yo reivindico mucho, con el tiempo te das cuenta de que todos los espacios, todas las personas que pasan por nuestra vida, todos los temas que nos han ocurrido, son muchas veces muy fotografiables, son muchas veces hay que distinguirlos, pero no hay que descartarlos a priori, ¿no? Entonces, esto de las mitologías propias, esto de reivindicar que cada universo merece su narrativa, me ha gustado mucho porque hay referencias muy específicas a lugares, a tradiciones, a incluso, podríamos decir, desgracias, ¿no? Un pasado histórico desgraciado que creo que está muy bien, porque no deja de ser una reivindicación de lo propio. Mira, yo puedo hablar de esto porque es lo que conozco y te lo voy a contar muy bien. Y me ha gustado, ¿no? Que aparecieran caseríos, que aparecieran desactivadores de bombas, que apareciera alguien que corre un encierro y que decide que va a ser el último encierro que va a correr, ¿no? Yo no había visto jamás en la vida un encierro de San Fermín en un microcuento y de repente pues Javier se ha atrevido a meterlo, ¿no? Entonces me ha parecido que era muy interesante esa mirada muy personal, muy aguda y muy capaz de encontrar lo que es cuantificable que has ensayado a lo largo del libro. Sí, la verdad que un poco siempre nos vamos a la filosofía o a la mitología, ¿no? Los griegos, tal, o sea, intentar no irnos o decir, venga, los americanos, o siempre como mirar fuera del mapa, ¿no? De nuestro mapa. Y bueno, creo que las personas que nos rodean pueden ser grandes filósofos, pueden tener grandes conocimientos y lo pueden aportar. Y bueno, pues yo he intentado al final con mi pequeño mapa pues aportar ese grano de arena y en cierto modo pues vivencias, como dices, de nuestros mayores. En mi caso pues hay un homenaje a mis abuelos por lo que me transmitieron y por lo que he intentado que no se pierda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como el legado que ya se va, ¿no? Por este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma de sociedad en la que vivimos, pero bueno, intentar dejar ese grano de arena. Y bueno, os voy a leer un par de micros que tienen que ver un poco con eso, con transmitir un poco, o por seguir, que nos reboten las palabras en la cabeza. Uno se titula Desconfianza, que está en la página 17. Desconfianza. En el pueblo todas las puertas están abiertas. Si alguien necesita algo, no hace falta que llame. Pasa y lo coge. Una pareja ha llegado de la ciudad para quedarse en la antigua casa del maestro. Me he acercado a saludarlos, pero la puerta estaba cerrada. En el umbral he hablado con ellos para explicarles cómo funcionan las cosas por aquí. Han preguntado si no tenemos miedo de vivir de esa manera. Antes de irme, les he dicho lo mismo. Este micro, yo cuando iba al vuelo con mi abuela siempre tenía la puerta abierta. De par en par se iba. Y cuando volvía yo siempre, abuela, que venías de la gran ciudad que es Soria, ¿no? Pero aún así era como que venías de Nueva York entonces estabas allí y decía, pero abuela, cierra la puerta, que puede venir alguien, que tal. Y ella siempre, o sea, lo tenía tan claro. En su cabeza no cabía otra opción, o sea, era como inexplicable tener que cerrar su puerta. O sea, y esa pureza, ¿no? esa humanidad extensa, porque considero que es lo más, ¿no? O sea, Noble, generoso. Más noble y generoso, quiero decir, sería un mundo totalmente distinto al que vivimos, ¿no? Mucho mejor, a mi entender. Y he intentado transmitir eso, que es en realidad más miedo, ¿no? Tener que cerrar como 7 llaves, las 7 contraseñas, o poder vivir con las puertas abiertas. Y dentro de ese, viendo un poco, ¿no? En relación a este lenguaje popular, y también un poco intentando trabajar la narrativa, ¿no? Y igual que el buitre, pues os voy a leer uno que se titula Todos los Santos, que está en la página 125.
este de aquí. Todos los santos. Al recorrer de nuevo el pasillo de casa, me vienen a la memoria cientos de imágenes. Entro en el salón y aún creo ver el viejo sofá. Llego a la cocina y las burbujas me recuerdan al puchero hirviendo que tanto me gustaba. Encaro las escaleras y cruzo mi habitación. No parece la misma en la que me despertaba el canto del gallo por las mañanas. Salgo flotando por la ventana de la guardilla y me acerco al patio del colegio para dibujar con un palo la ranura. De un salto atravieso la plaza, abarrotada durante los días de mercado y donde se oía el sonido del afilador entre los murmullos de la muchedumbre. Todavía me acuerdo de los bailes al son de los gaiteros los sábados al volver de cosechar. Me deslizo y aparezco en el tejado de la iglesia. En lo alto de la torre del campanario, tomo impulso y aterrizo en el cementerio. Con lágrimas en los ojos, apoyo la mano sobre la tumba de mis padres y arranco unas algas. Tras despedirme, me ajusto el traje de buzo y asciendo. Bajo la superficie, el bullicio del pueblo me dice adiós hasta el próximo noviembre. Vale, aquí bueno, sobre todo los que sois de Soria, y aquí también hay pues, los pueblos estos que han quedado debajo del pantano, ¿no? Que pasas y ves una torrecita justo ahí. Y a mí siempre me llamó la atención la vida que había en ese pueblo, ¿no? O sea, esa vida, de alguna manera he intentado transmitir que queda ahí, ¿no? Ese recuerdo sigue ahí, en las personas que han vivido allí, ¿no? Ese folclore queda ahí vigente. Y luego un poco, ¿no? Pues este realismo mágico de intentar jugar con es un sueño que está diciendo ahora está aquí y empieza a flotar y aparece en alto el campanario, jugar con todo eso, ¿no? Bueno, ahora sí que yo creo que será van a pensar. A ver, simplemente para el final, no quería que, bueno, no sé, decídelo tú, ¿no? Pero yo creo que por rematar, por hablar de esa percepción que has buscado, esa organización, esa arquitectura del libro, me da la sensación de que cuando leáis el último, si no lo habéis leído, por eso creo que lo tienen que descubrir ellos, tendréis la misma sensación a lo mejor que he tenido yo de losa que cae sobre uno. Es una despedida total. Creo que ha jugado con el concepto del adiós y con el concepto de la lápida, ¿no? Como cierre del libro, y lo ha hecho fabulosamente bien. Así que un placer, Javier, muchísimas gracias. Y este es el, no sé, a ver lo que te pide las masas. ¿Sí? Luego no la ropa. Ya lo leeremos. Luego lo verán como si nada. Pero bueno, tu público te lo pide, tienes que lo hacer. Bueno, gracias. Voy a acabar con las ocasiones perdidas. Las ocasiones perdidas. De niño te lo decía cada día. En la adolescencia dejé de hacerlo por vergüenza. De adulto no encontraba el momento adecuado. Y ahora solo puedo traerte flores. Gracias. Unas palabras. Gracias, Patricia. Es una gran escritora. Javier, gracias también a ti por la presentación, pero de verdad te lo digo entero, tener a Patricia como presentadora es un lujo. ¿Sabes?